Muy bien, listo. 7:55 de la noche del 30 de noviembre del año 2022. Sean todos bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Una vez más nos encontramos para inquirir, para aprender, para profundizar en el estudio de la palabra. Necesitamos entender que la Biblia es la lámpara que Dios ha puesto en nuestras vidas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué guardará el hombre, el joven, su palabra? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. La Biblia es una especie de antivirus, permítanme decirlo así. Y no estoy siendo hereje ni exagerado, porque la Biblia es la que hace que nuestro cerebro se formatee. Siempre me gusta enseñar que la Biblia es como, nuestro cerebro, es como un CD, un DVD o una memoria, una USB. Hablemos de los DVDs, que ya los jóvenes de hoy no los conocen, que eran un disco de video. Y el DVD pesa 1,4 gramos. Es liviano. Usted cogía ese DVD virgen y lo introducía en algo especial, en un computador o en un acceso para dentro del DVD colocar videos, imágenes, archivos de todo tipo, JPG, MP3, MP4. Colocaba usted archivos en Word, en PowerPoint, ¿verdad? Y cuando usted iba a usar ese DVD, muchas veces el computador le decía a uno, el DVD es muy pesado, está lleno. Entonces uno decía, bueno, ¿cómo así que es muy pesado? Está muy lleno. Sucede que tenía mucha información y como ese DVD no tenía sino, ponle tú que, no me acuerdo cuánto le cabía a un DVD, 2 o 4 gigas y mucho, entonces no podía recibir más información y decían, está pesado, ¿verdad? Pero si usted iba a coger el DVD y lo pesaba en una gramera, el DVD pesaba lo mismo estando con documentos, información o sin documentos, información, pesaba lo mismo. ¿Cuál era ese peso? Ese peso que se referían los especialistas era una información que no tiene un peso físico en el ámbito natural, en el plano natural, pero sí en el plano del software o en el plano espiritual. Y me refiero a espiritual de cosas que no se ven, que no son perceptibles a nuestros ojos. Ahora nuestro cerebro es como ese DVD. Antes de Jesús, a nosotros desde niños nos venían metiendo información en la cabeza. Unos información buena, otros información mala y otros información pésima. Cuando llegamos a Jesucristo, lo primero que hace el Señor es formatear ese cerebro. Porque la mentalidad que tenemos sin Cristo es una mentalidad engañadora. Vamos a ser campeones, vamos a ir arriba, vamos a crecer, vamos a conquistar el mundo y terminan ¿qué? Derrotados. Pero cuando llega la Biblia empieza a entrar y cuando usted memoriza la palabra comienza, la Biblia comienza a ejercer un poder grande que Hebreos capítulo 4 versículo 12 enseña a la perfección. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Mire la espada de 2 filos lo que parte el alma y el espíritu, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay algo que sucede cuando uno lee la Biblia,
deja de ser bruto. ¿Sabía usted eso? Deja uno de ser como iluso y creer todo lo que cualquiera dice, y empieza uno a discernir a través de la palabra cualquier pensamiento, cualquier intención del corazón de aquellos que vienen y nos rodean. 8 en punto de la noche. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos todos en esta hora. Gloria al Señor. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. A viernes, estudio del Antiguo Testamento a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche, estudio del Nuevo Testamento. Los invitamos a nuestras diferentes redes sociales. No son muchas porque pues no estamos muy acostumbrados a estar pegados a un computador y haciendo y generando contenido, no. Realmente venimos, estudiamos, grabamos, y en la Escuela de Formación Bíblica Integral, el canal de YouTube, Escuela de Formación Bíblica Integral, cualquier persona puede ver nuestras enseñanzas gratuitas. Oído, nadie cobra en la escuela por enseñar, por aconsejar, por orar. Es totalmente gratis para cualquier persona que nos quiera acompañar. Muy buenas noches a todos en Santa Marta, mi hermana Marelvis, aquí en Ciénaga, Dios les bendiga. Olfa, también en Santa Marta, y Alexi, que está por Codazzi y Cesar. ¿Cómo se encuentran hoy los de Ciénaga? Amén, Dios les bendiga. Amén, bien. Dios les bendiga, mi hermano. Qué alegría, qué alegría. Bueno, bendiciones. El Tabernáculo de David, parte 3. Hoy entramos al Tabernáculo de David, parte 3. En el primer video que hicimos, nos dimos cuenta que la profecía que hay en el Antiguo Testamento, en Amós, capítulo 9, versículo 11 y 12, que Dios iba a reedificar el tabernáculo caído de David, le iba a reparar sus portillos para que Israel pudiese conquistar el mundo entero y traérselo a Dios, ¿cierto? Esa era la profecía ahí. Pasó también al Nuevo Testamento. En el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, versículo 16 al 18, el hermano de Jesús, el anciano de Jerusalén, Santiago o Jacobo, que es el mismo nombre, Jacobo en hebreo y Santiago en griego, dijo y citó que Dios iba a volver a reedificar ese tabernáculo, pero con un cambio. En el nuevo pacto ya no es Israel el que va a conquistar el mundo, es Jesucristo, cuando venga en la parusía, en su gloriosa venida, después del arrebatamiento, de las bodas del Cordero, del tribunal de Cristo. Él viene con la iglesia y conquista el mundo durante 1000 años. A eso se refiere. Entonces nosotros hemos entendido que hay esa promesa de levantar ese tabernáculo en nuestra vida. Ayer en la segunda clase estudiamos que ese tabernáculo no es un lugar físico, que Hechos capítulo 7 versículo, alguien que me lo recuerde, y Hechos capítulo 17 versículo 24, creo que es Hechos 7, 48, ¿quién me lo dice por favor? Hechos capítulo 7 versículo 49, 48, sí, 48. Y Hechos capítulo 17, 24 nos dice que Dios no habita en lugares hechos por manos de hombres, en casas hechas de piedra. Él no habita ahí. Y que nosotros no debemos cometer ese error que se ha cometido desde hace 2000 años. Ponerse a edificar lugares para meter gente,
porque esa no era la voluntad de Dios, y aprendimos que en Hechos capítulo 8 comenzó la persecución, y la iglesia de Jesucristo, que se reunía en el templo de Salomón al inicio, esa iglesia fue esparcida por el mundo entero y les tocó huir de Jerusalén. Solo se quedaron los apóstoles ahí y los cristianos a huir por todo el mundo. Entonces aprendimos que el tabernáculo de David, dice Pablo, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es realmente esa intimidad que tú tienes en las mañanas y en las noches con el Señor Jesús, a través de la oración, a través de la Biblia. Que el verdadero cristiano es ese hombre y mujer no religioso, porque Dios en la Biblia prohíbe la religión. Enseñémosle a la gente que la Biblia es el libro antirreligioso por excelencia. Isaías capítulo 1, versículo 12 en adelante: estoy hastiado del incienso. No me traigan más ese incienso. Me tiene cansado su fiesta solemne. Me tiene cansado el Shabbat. Me tiene cansado sus asambleas, sus reuniones. No las puedo soportar. Lunas nuevas, no las puedo soportar. Y entonces, venga, estemos a cuentas. Hablemos los dos. Quiero caminar contigo. Y eso estudiamos ayer. Que el tabernáculo de David era ese lugar hermoso, bonito, de intimidad con Dios. Que no necesitamos, y eso vamos a estudiar pronto, vamos a empezar a estudiar ya punto por punto el tabernáculo. Y esta tarde el Señor me recordaba que no se nos puede olvidar, que debemos recordar que desde el inicio de la historia Dios siempre ha querido hablar con nosotros, pero somos nosotros los que hacemos que Dios se aparte. Dios sacó un pueblo llamado Israel de Egipto, lo llevó por el desierto, llegaron al monte donde estaba Dios, el monte del Sinaí. Ya desde antes de salir les dijo: los voy a llevar al Sinaí. Y cuando llegaron al Sinaí y Dios comenzó a hablarles y les empezó a dar los mandamientos, lo primero que hizo el pueblo fue decirle a Moisés: no, hagamos una cosa. Vaya usted y hable con Dios, y usted después viene y nos cuenta el chisme. El ser humano poniéndole barreras. Estamos en la mañana estudiando que Samuel era el que le llevaba al gobierno, la teocracia, el gobierno de Dios al pueblo, y el pueblo que dijo: no, hagamos una cosa. Queremos ser como las demás naciones, búsquenos un rey. ¿Se dieron cuenta? Entonces el ser humano siempre le ha puesto una barrera a Dios cuando Dios quiere hablar contigo. Dios quiere en esa intimidad, como lo hacía Jesús, que oraba a las 3 de la mañana. No, pero a las 3 de la mañana no, ¿cómo es posible? ¿Y sabe cuál es el problema? Que después de casi un mes que estamos hablando de este tema ya, hicimos 31 videos de este tema, volvimos a repetirlo, no nos está alcanzando una hora para orar. ¿Se dieron cuenta? No nos está alcanzando una hora. Llegamos aquí y no alcanzamos la hora a orar. Se queda gente sin orar. Y cuando usted, y eso que lo hacemos en grupo, pero cuando lo hacemos individual, ay, dígame que usted empiece a orar por cada uno de sus hijos. ¿Cuántos de ustedes ya oran por la mujer o por el marido de su hijo, de su hija? ¿Cuántos de ustedes oran por su marido, por su mujer, por sus hermanos, por papá y por mamá? Mire, se van 1 o 2 horas solo orando. Y la palabra y el estudio, esa intimidad a la que quiere Dios. Y esta mañana me recordaba que Él fue el primero en hacer un lugar para encontrarse con el ser humano. Él hizo un lugar llamado el huerto del Edén. Y dice Génesis capítulo 2 versículo 15: Dios hizo en el Edén un huerto y puso al hombre que había formado, Adán, lo puso allá para que lo labrara y lo trabajara. O sea, Dios hizo algo y puso al hombre para que lo cuide. ¿Y qué hizo el hombre? Se tiró todo. Pero hay una cosa que el hombre
Estaba meditando eso esta tarde, que el hombre no ha podido dañar, que lo está dañando, pero no ha podido. Y es un lugar que Dios hizo desde antes del Edén. ¿Cómo así, David? Sí, el Edén es un lugar físico en la tierra, pero el segundo día, ¿quién me recuerda qué creó Dios? El primer día, sea la luz, y separó la luz de las tinieblas, ¿cierto? Y llamó a la mañana día, llamó a la luz día, ¿cierto? Y a las tinieblas llamó noche, y ahí tenemos día y noche. Pero el segundo día, ¿qué formó Dios? ¿Quién me lo puede recordar? ¿Alguno se acuerda? Dice la palabra, el segundo día dijo Dios, haya expansión entre las aguas y sepárense las aguas de las aguas. Para los que no sabían, no había atmósfera, por ende el agua estaba hasta levitando por cualquier parte. Como no había atmósfera en la tierra, hay agua por todos lados. ¿Me hago comprender? ¿Ustedes han visto los anillos de Saturno? ¿Por qué esas piedras y esos gases que rodean a Saturno, que uno ve ese anillo al lado, no pegan contra la tierra? Porque no hay gravedad. Y en esa época era así, el agua estaba por encima. Por eso dice, el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Porque no era como ahora que nosotros vemos el agua en los ríos, en los mares. No era así. Y que el mar viene con una fuerza, ¿no? Viene con un ímpetu que si uno está mal parado lo coge y lo revuelca. Pero cuando llega a la orilla, muere. El agua no era así. Todo era agua. Y cuando Dios crea la expansión es esto que llamamos atmósfera. El Señor me empieza a decir, ahí fue donde yo empecé a pensar en hacer un lugar para encontrarme con el ser humano. Y esto que llamamos atmósfera, donde Dios separó las aguas que están aquí abajo y las aguas que están arriba, las nubes, es para que Dios se encuentre con nosotros. Y ese lugar todavía Dios lo tiene y quiere que en tu casa tú aproveches la atmósfera. Aproveches algo que científicamente se llama el campo electromagnético. ¿Qué significa campo electromagnético? Un lugar especial para que mi voz, que no sé si ustedes lo saben, bueno, un día nosotros hemos hablado de eso, ciencia a través de la creación, de los días de la creación. Mi voz es un espectro electromagnético. La luz es un espectro electromagnético que necesita de un campo para poder, ¿qué? Viajar. Ustedes, por ejemplo, ahorita me pueden escuchar porque hay un aparato que coge el campo electromagnético mío y a través de unas ondas y de energía va y llega hasta su casa a través de algo llamado fibra óptica, cobre lo que quiera y usted me puede escuchar perfectamente. Ahora, si estuviéramos bajo el agua, ¿podríamos hacer lo mismo? No, por eso fue que Dios separó las aguas de las aguas, para que hubiera ese lugar donde usted va a empezar a edificar el tabernáculo de David en su hogar. Recuerde, no hecho por mano de hombres, sino un lugar especial que el mismo Jesús en Mateo capítulo 6, busquen Mateo capítulo 6 por favor, versículo 5 o 6, ¿quién lo lee por favor? Mateo capítulo 6, versículo, ya les digo, versículo 6, ¿qué dice? Versículo 5, leamos desde el 5. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor, aún del día de reposo. Mateo capítulo 6, versículo 5. Perdón. ¿Por dónde andabas? Cuéntame. En Lucas. Por Lucas, ok. Dale. Jesús y la oración. Sí, señora. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí hay unas advertencias. Cuando tú te quieras encontrar con Dios, micrófono hermana Marelvis, cuando tú te quieras encontrar con Dios, primero entiende esto: no seas como póngale la palabra griega actor, como me está escuchando, actor. La palabra hipócrita en el griego original es actor. ¿Qué es un actor? Una persona que tiene un trabajo en el cual representa un papel que no es su vida, ¿verdad? No es su vida. Por eso le llaman hipócrita, porque yo lo estoy conociendo a usted, pero no su vida. Usted me está mostrando algo que no es real. Eso es hipocresía. Si hay algún actor, quiero que no se ponga bravo conmigo, eso es etimología, la ciencia que estudia las raíces de la palabra. Yo no inventé eso. Ay, entonces, ¿acaso es malo? Yo no estoy hablando que sea malo, estoy diciendo que la palabra actor en el griego, en castellano, una palabra griega significa hipócrita. Entonces no actúen, es lo que está diciendo Jesús aquí. No sean como los hipócritas, no actúen. Ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles. Por eso cuando yo veo esos cristianos aquí en la costa parados con un bafle y hablando y orando y reprendiendo todos los días lo mismo, y al finalizar la platica, ¿no? Porque realmente ellos hacen eso es por el dinero. Yo me doy cuenta enseguida que así no es. Y se lo digo con mucho amor y con mucho respeto. Aquí me dice que si quiero orar, entra en lo secreto. Vete a tu cuarto, órale a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y voy a decir esto con mucho amor y con mucho respeto. Pastores que todos los días hacen, ¿cómo se llama eso? Transmiten y empiezan: bueno, mándenme sus oraciones que voy a orar por ustedes. Equivocado. Entonces entra la persona: pastor, ore por mi hijo. Y ni siquiera conoce al hijo, no conoce ni a la persona. No tiene ni idea de quién es ni qué necesidades tiene. Eso no se hace. Aquí la palabra me dice que si me quiero encontrar con Dios, primero hágalo en lo secreto, deje la bulla. Por eso la Escuela de Formación Bíblica Integral nunca transmite las oraciones. Eso es algo muy personal entre nosotros. Transmitimos la enseñanza, pues para dejarla ahí guardada por si alguien quiere verla. No pudo venir a la reunión, o alguna persona quiere conocernos, pues vea lo que enseñamos. Pero en la intimidad lo dejamos quieto con el Señor aquí entre nosotros. Nos reunimos, pero no grabamos ni transmitimos oraciones. Yo no sé ustedes, yo prefiero obedecer lo que dice acá. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve por internet y que te lee en Facebook. Mándale un Twitter a tu Señor, ¿verdad? O escríbele un WhatsApp. Y ahí es donde, y se lo digo con amor, menos mal ya no lo hace, gente que escribe en el grupo: Padre, te agradecemos por este día y que Dios, ¡ey! Él no lee WhatsApp. Ponen en el Facebook: Padre, gracias por él. ¡Ey! Él no tiene Facebook. El número de Dios
Jeremías 33:3. Venga, hablemos, clama a mí y yo te responderé. Pero no me esté mandando mensajitos en redes sociales. ¿Y cuánta gente no ora en redes sociales? ¿O no han recibido usted ese mensaje que dice, lee esto en voz baja? Y empieza un qué. Empieza algo que aquí prohíbe. Orando no uséis vanas repeticiones. La oración del día y empiezan a recitar. La palabra rezar es repetir. No repita oraciones. Primero, no sea como los hipócritas. Ore en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensa en público. Segundo, deje la repetidera y la palabrería creyendo que entre usted más palabras diga y el sexo, Dios le va a escuchar. Mire, mijo, antes de que usted abra la boca, ya Dios sabe lo que usted quiere decir. Es más, ¿cómo hemos de pedir? Ni sabemos realmente. Menos mal tenemos el Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos que usted nunca va a poder decir, tranquilo. Entonces llegan los judíos diciendo que a Dios hay que orarle en hebreo porque Dios habla hebreo. ¿Y que él no habla castellano o qué? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué les hablo de esto? Porque el tabernáculo de David es íntimo. Aprendamos, iglesia, a hacer las cosas en secreto, y cuando hagamos las cosas bien en secreto, Dios nos recompensará en Ciénaga, en Santa Marta, en Codazzi, nos recompensará en cada una de sus ciudades allá en Ecuador. Jorgito, Dios te bendiga. Nos va a recompensar, pero hágalo bien. Pero si yo voy a hacer un tabernáculo, amén, si yo voy a hacer una cosa que Dios no ha pedido, que Dios no me ha dicho, que la palabra me dice, oye, no transmitas oración, no ores a la ¿cómo se dice? A la intemperie, a lo público, oren en secreto. Pero para que vean que somos nosotros santos, entonces transmitimos la oración. Hay gente que nos dice a nosotros, pero ustedes no oran. Y nosotros, ¿cómo así que nosotros no oramos? No, ustedes no oran. Ustedes solo predican. Se equivocan. Por cada video que usted vea de 1 hora de predicación, hay también 1 hora de oración antes de esa clase. Pero como nosotros no andamos mostrando, se va y se bautiza una persona y no andamos diciendo, se bautizó el hermano tal y está creciéndole, no, calladito. Hacemos eventos, hacemos cosas en silencio, para que nuestro Padre que nos ve en lo secreto, ¿qué? Nos recompense en público. Y qué bonito saber que hoy tenemos gente que nos conoce. La escuela es reconocida en Ciénaga y en Santa Marta, ya nos han visto. Ustedes no saben la alegría mía de llegar allá, que yo me movilizo en la zona bananera y me dicen, yo usted lo ve, usted es el predicador. Y yo, sí. Ay, sí, chévere. Un día iba caminando aquí en Ciénaga y un hombre en una moto llegó así, y yo me quedé mirándolo como raro y me dijo, ay, yo lo estoy siguiendo. Y yo, ¿cómo así? Lo estoy siguiendo en las redes, yo escucho. Y yo le dije, lo importante no es que nos sigas en las redes, sino que andes con nosotros, métete. Si usted hace las cosas en secreto, mire, no hagan las cosas como quieren, hagan las cosas como dice la Biblia. Si van a orar, háganlo en secreto, entre nosotros, aquí íntimo, no estar grabando. Ahora, ¿qué debemos decir? No hay que usar una palabrería. Hay gente que tú le dices ore y le da pena, pero no sé qué decir. ¿Cómo así? ¿No sabe qué? ¿Usted no sabe hablar? Sí, pero ¿qué palabras uso? No hay yo no puedo decirle a usted qué palabras usar. Le puedo decir que por favor nos acompañe a orar en tal cosa, pero usted use sus palabras que quiera. Hay un versículo que dice que nosotros clamamos a Dios como Abba Padre.
Esa palabra Abba Padre es hermosísima, porque la palabra Abba es la primera palabra que dice todo bebé al referirse al papá. Abba, así dice, Abba. Esa es la palabra Abba, como un bebito que no sabía hablar, pero quiere comunicarse con su padre. A Dios no le interesa lo excelso, lo erudito de tu verbo. Al Señor no le importa tu oratoria. El Señor no necesita que tú utilices palabras rebuscadas en el diccionario, pingües. No, Él no necesita eso. Él quiere es que tú le hables como un bebé. Y que comiences a decirle, ¿sabes qué? Gracias. Gracias. Gracias por el plato de comida que hoy... Aquí hay más de uno que desayunó, almorzó y cenó y no le ha dado gracias a Dios. Hay gente que va a trabajar y nunca le da gracias a Dios, no vive agradecido con Dios. Entonces el Señor, para enseñarnos el tabernáculo de David, el mismo Jesús, nos deja entonces no un rezo, porque Él nos dejó el Padre Nuestro, pero antes del Padre Nuestro, ¿qué dice? Y orando no uséis vanas repeticiones, en el versículo 7. O sea, Él nos está diciendo, mire, hagan esto, pero no lo repitan. Y por allá una religión falsa, como penitencia a la gente, le pone 10 Padres Nuestros y 20 Ave Marías. Y la gente empieza a repetir el Padre Nuestro, que les enseñan a andar con unas camándulas y cada bolita de la camándula tiene un propósito, ¿verdad o no? Pero tiene un propósito que de rezo, de repetir. Y los católicos no se dan cuenta que esa camándula realmente no nació del catolicismo. Nació de Asia para allá, en países como China, Mongolia, la India. Y vemos entonces al gran jerarca de ellos, que es el Dalai Lama, que anda con su camándula. Y ellos enseñan los rezos, solo que ellos no le llaman rezos, le llaman mantras. ¿Han escuchado hablar de eso? Y los mantras, los rezos, según ellos son puertas dimensionales que llegan a otro plano espiritual. Abren puertas a punta de rezos. Dios no quiere eso. Él no necesita que tú repitas el Padre Nuestro. Por eso llamo la atención aquí a los que en medio de la oración empiezan, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y ojo, y hasta lo dicen mal, porque el Padre Nuestro, muchos dicen, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así no dice, es al revés. Hágase tu voluntad como se hace allá en el cielo, porque si fuera, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, imagínese ese desorden aquí en la tierra pasó para allá. Imagínense ustedes, ¿qué hacemos? Entonces Dios, para reedificar el tabernáculo de David, nos da enseguida un modelo de oración llamado Padre Nuestro. Un modelo de oración que se divide en 7 puntos. Y le voy a pedir el favor que coja su Biblia, abra Mateo capítulo 6, versículo 9, ¿sí? Y empiece a subrayar punto por punto, que vamos a ir enseñando. Hoy no vamos a profundizar. Hoy vamos a hablar de las 3 bases o de el terreno donde está edificado el tabernáculo de David. Primero, la base es el Padre Nuestro. Inicie por ahí. ¿Por qué el Padre Nuestro? Pues el Señor Jesús el que lo dijo. No sé si usted quiera poner otra cosa que no haya dicho Jesús. Iniciemos. Que Jesús fue el que dijo, bueno, ¿quieren hablar con el Padre? Sí. Bueno, les voy a dar un modelo. Repito, no lo repitan, perdonen la redundancia. No lo vayan a repetir. Son 7 pasos. Primer paso. Entonces dice, pues vosotros oraréis así. O sea, orar es no repita. Primero, Padre Nuestro. Ese es el primer punto.
Póngalo ahí, por favor. Primer punto, Padre nuestro. Segundo punto, que estás en los cielos. Tercer punto, ¿sí? Santificado sea tu nombre. Ese es el tercer punto. ¿Listo? Cuarto punto. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también ¿dónde? En la tierra. ¿Estamos? Espérenme un momentico que estoy haciendo algo acá. Qué pena con ustedes. Regálenme unos segundos para mostrarles bien. Eso. Muy bien. Cuarto punto entonces, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ese es el cuarto punto. Quinto punto, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y cuando yo leo el quinto punto, enseguida encuentro un marco temporal. ¿Quién me dice cuál es ese marco temporal? Cuando leo el quinto punto, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, hay un marco de tiempo. ¿Quién me dice cuál es ese marco? ¿A qué me refiero yo con eso? Presente. Sí, presente, pero ¿cuándo es el tiempo? Hoy, el día. O sea, en el día que estamos en el momento. Sí, iniciemos por ahí, es hoy. ¿Pero a qué horas? La mañana. Imagine usted llegando en la noche a decirle, Padre nuestro, que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, por eso lo primero que entendemos es que el tabernáculo de David es para hacerlo en las mañanas. Más tarde nos daremos también que hay en la noche, pero usted tiene que presentarse para pedir el pan diario. Hay personas que no han entendido que nosotros no andamos preocupados por la otra semana, en 15 días, en un mes, un año, no. Nosotros nos preocupamos por hoy. Si hacemos bien las cosas hoy, cuando yo necesite en 15 días, habrá. Pero preocúpate por hoy. Amén. Eso es algo que debemos entender todos nosotros. Entonces, sexto punto, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el séptimo punto, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Lo tienen ya? Les voy a mostrar la diapositiva para que la puedan mirar y colóquenlo tal cual. Imagino que todos los de la escuela ya tienen la diapositiva impresa, ¿verdad que sí? Ahí está el Padre Nuestro, de Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Pero recuerden, no lo repitan. Son 7 pasos. El primero, Padre Nuestro. El segundo, que estás en los cielos. El tercero, santificado sea tu nombre. El cuarto punto, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El quinto punto, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El sexto punto, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El séptimo punto, no nos metas en tentación. ¿Y qué? Líbranos del mal. Permítanme un momentico que se me está descargando el computador para que no se apague ya. Ya, un momento. Ok, ahora sí, ¿cargó? Listo, ya está cargando. Bueno, ¿lo vieron ahí? ¿Ya tienen los 7 puntos? ¿Sí? Mucha atención. No voy a hablar ahorita del Padre Nuestro a desglosarlo. Vamos a hablar de las tres cosas que hacen la base.
el terreno del tabernáculo de David. El primero es ese. El primero es entender que el modelo de oración nuestro fue dado por Jesús. ¿Ok? También debemos entender que Dios en el Antiguo Testamento había dado un modelo para encontrarse con Él. Y la Biblia nos enseña que las cosas del Antiguo Testamento son que para hoy, para el Nuevo Testamento, son sombra. O sea, el Antiguo Testamento no se puede desaparecer, aunque es sombra, existe, hace parte de la realidad, pero no se ve claramente. Por eso en el Nuevo Testamento ya vemos la revelación completa dada. ¿Estamos claros? Entonces ahí es donde le vamos a sumar como base lo que Dios le dio a Israel en el monte del Sinaí cuando salió de Egipto. Un lugar llamado el tabernáculo de reunión. Oído, la palabra tabernáculo de Moisés no existe. Existe es el tabernáculo de reunión que le dieron a Moisés, sí. El tabernáculo de reunión es realmente el nombre que recibe. Vámonos por favor un momentico. Sí, miremos esta diapositiva, si son tan amables. Miren la pantalla y les voy a mostrar en una imagen lo que vamos a leer ahorita rápidamente. Aquí está el tabernáculo de reunión. ¿Lo logran ver? ¿Sí lo logran ver o no? Díganme por favor. ¿Sí? Sí, sí se ve. Bueno, el tabernáculo de reunión también tiene 7 puntos, como el Padre Nuestro. El primer punto, la puerta. Vamos a hablar de la puerta y hablar la importancia de la puerta. Y en la puerta nos recibe el sumo sacerdote. El Papa Francisco. No. Entonces el patriarca Bartolomé. Tampoco. ¿Buda, el Dalai Lama? No. ¿Quién entonces? Bueno, Jesucristo. Y cuando estudiemos esta parte les voy a mostrar el porqué. De ahora el segundo punto, que es el altar del holocausto. El tercer punto, la fuente de bronce o lavacro. El cuarto punto, la menorá, el candelabro de oro. El quinto punto, los panes de la proposición. El sexto punto, el altar del incienso. Y el séptimo punto, el arca del pacto. Y nos vamos a dar cuenta que estos 7 puntos casan perfectamente con los 7 puntos del Padre Nuestro. Vamos a ir estudiando eso poquito a poquito, despacito. Les voy a pedir el favor que se vayan conmigo para el libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 25. ¿Cierto? Aquí en el capítulo 25, Dios le está hablando a Moisés. Él está en el monte del Sinaí, ¿sí? Está hablando con Dios, se está anotando. Y el Señor le dice, bueno, capítulo 25, versículo 10. ¿Quién me dice, por favor, el título? ¿Cuál es el título? El arca del testimonio. Eso, muy bien. Entonces déjenme mirar aquí un momentico. Eso ya. Ok, esperen un poquito. No sé si lo logren ver. Bueno, ustedes tienen su diapositiva. Se lo digo con mucho amor. Creo que todos ya tienen su diapositiva impresa. Y si no la tiene, lo invito. Hace más de 2 meses la dimos. Hace más de un mes la dimos.
Téngala impresa para poder entender punto por punto. Lo primero que les voy a decir es que esto no nació en el corazón del ser humano. ¿Sí? Esto que vamos a leer, ¿sí? Alguien que lea por favor el capítulo 25, versículo 40. ¿Qué dice? Capítulo 25, versículo 40. Mirad y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ojo, esto que va a hacer Moisés, él trae el diseño porque le fue mostrado arriba en el monte. Lo primero que usted debe saber es que no es Moisés el que dice, bueno, hay que hacer un arca del pacto, vamos a hacerla así, y lo hace como él quiere. No. Moisés lo hace como dice Dios que hay que hacerlo. ¿Estamos? Sigue las reglas. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que realmente, déjenme buscar aquí un momentico la concordancia, el arca, la Biblia enseña que esto realmente está en el cielo. Déjenme mostrarles versículo Apocalipsis 11:19. ¿Quién lo lee, por favor? Esto que vamos a hablar está en el cielo y Moisés lo ve y Dios le dice, quiero que lo hagas así como está ahí, y le dio las medidas y los materiales para hacerlo. Le dijo cuáles eran. ¿Quién lee, por favor, Apocalipsis capítulo 11, versículo 19? Apocalipsis 11. Te ganaron la mano, Yadira. Dale, Marelvis. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Entonces, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grandes granizos. el arca de Dios. Y si usted lee bien, en Éxodo capítulo 25, lo primero que Dios le dice a Moisés es que haga ¿qué? No le dice que haga el tabernáculo primero. Lo primero que le dice es, haces el arca, haces la mesa de los panes y haces el candelabro. Miren aquí la diapositiva. Qué pena con ustedes. ¿Sí están viendo o no? ¿Sí se está compartiendo o no? No se está compartiendo, ¿verdad? No. Voy a compartirlo. Aquí dice la Biblia, ¿cierto? Miren. A ver aquí. Vamos a buscar. Ah, bueno, Marelvi leyó que el arca está ¿en dónde? Arriba en el cielo, pero utilizó la palabra templo. Bueno, aquí en Apocalipsis, déjenme ver una cosa. Apocalipsis 15:5. Espérate que esto tengo que anotarlo. No lo tengo anotado. Papelito por aquí. Marelvis, ¿cuál fue Apocalipsis qué? ¿11 qué? El que leí 11:19. 11:19 es que el arca está en el cielo. Y Apocalipsis 15:5, ¿qué dice? Apocalipsis 15:5, sí. ¿Qué dice, por favor? Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto el cielo, en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Ese está hablando. ¿Qué vio? Vio el arca del pacto, mire, que está aquí en un lugar llamado Santísimo, después se los explico. Y también vio todo el tabernáculo, ¿en dónde? En el cielo. Lo primero que tenemos que saber es que Moisés hizo un tabernáculo que ya estaba hecho en el cielo. Y Dios se lo mostró, por eso dice Éxodo 25:40, mira, haz el arca,
el candelabro y la mesa de los panes conforme al modelo que te fue mostrado allá arriba. Alguien que lea Éxodo 26:15, ¿qué dice? Éxodo 26:15. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. Ajá. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. Ojo, ya. Lo que quiero que vean es que también le dice el material que debe usar, las medidas que deben usar y la calidad que debe usar. Repito, el tabernáculo no lo inventó Moisés. Por eso no se llama el tabernáculo de Moisés. Se llama el tabernáculo de reunión o el tabernáculo del testimonio que se le dio a Moisés. Hay una frase así. Alguien que lea, por favor, Éxodo 39:32. ¿Qué dice? Éxodo 39:32. ¿Nadie? Éxodo 39:32. Dale, hermana Yalexi. Así fue acabado toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Y algo que tenemos que entender es que en la Biblia quedó grabado que Moisés hizo las cosas como Dios se lo mandó a hacer. Mire, voy a decir algo con mucho amor y respeto. La iglesia cristiana de hoy está haciendo las cosas como se le viene en gana y no como la palabra dice. Si hiciéramos las cosas como la Biblia dice, no existiría dentro de la iglesia cristiana de hoy ese desorden que hay con la glosolalia. ¿Qué es la glosolalia? Eso que dizque hablan en lenguas, palabras sin sentido, no existiría. Porque Primera de Corintios capítulo 14 prohíbe ese desorden y prohíbe hablar a la multitud en lenguas. 2, máximo 3 y no a la vez, por turnos. Permítame que pasó el calor a la basura un momentico. Esa bulla me desconcentra. En turno. Pero debe haber intérprete. Si no hay intérprete, cállese. Eso me llama la atención. Alguien que lea Hebreos capítulo 8, versículo 5. ¿Qué dice? Hebreos 8:5. ¿Qué dice Hebreos 8:5? Todos con su Biblia. Amén. Dale, Jorgito. Hebreos 8:5, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mirad a todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Amén. Entonces, por eso es que sirven de figura y sombra. O sea, este tabernáculo dado a Moisés, que él lo hizo tal como dijo Dios, es que figura y sombra. Por eso no podemos quitar de la oración este tabernáculo. Es como si da la luz. Dígame algo, ¿qué pasaría si a un objeto o una persona le da la luz y no hace sombra? ¿Quién me dice qué pasaría? ¿No existe? ¿No es real? No es verdadero. Por eso no podemos quitar el Padre Nuestro como base y no podemos quitar el tabernáculo de David, de reunión de que le fue dado a Moisés. No podemos quitarlo como sombra. Van de la mano, y si usted analiza bien, vamos a ir estudiando poquito a poquito que se va cumpliendo tal cual como lo vamos hablando. Aquí podemos darnos cuenta
que el Padre Nuestro, los 7 pasos, también son 7 pasos que hay al entrar para llegar hasta la misma presencia de Dios, que es la sombra, el arca del pacto. Y ese tabernáculo se encuentra también en el cielo, o sea, que nosotros vamos a aprender a orar de la misma manera que se ora ¿dónde? En el cielo, en el mismo orden. Si usted antes de dormir, los voy a invitar a todos para que antes de dormir lean Apocalipsis capítulo 5. Váyase para Apocalipsis capítulo 5 y antes de dormir, capítulo 4, y antes de dormir, échele un ojito para que usted vea cómo es que se adora en el cielo. Y el apóstol Juan fue llevado en espíritu hasta allá para enseñarle cómo es que se adora a Dios en espíritu y en verdad. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, vámonos otra vez a Éxodo capítulo 25. ¿Qué es lo primero que le muestra Dios a Moisés que edifique, que elabore, que haga? Versículo 10, leamos los subtítulos. Alguien que lo lea, por favor. Versículo 10. El arca del testimonio. Versículo 23. Espera un momentico para poder irlo mostrando aquí en la diapositiva. Lo primero que manda Dios a Moisés a hacer es ¿qué? El arca del testimonio. O arca del pacto, es el mismo nombre. Lo segundo, la mesa para el pan de la proposición. Los panes de la proposición, la mesa para los panes de la proposición. Lo tercero, el candelero de oro. El candelero de oro. Y después de que usted tenga el arca del pacto, los panes de la proposición, el candelero de oro, ahora sí que el tabernáculo. El tabernáculo. Entonces ahí sí hace el resto. ¿Se dan cuenta? Qué bonito esto. Ahora viene el rema, como digo yo, ese es el logos. Ahora viene el rema. Préstenme atención. Hay en el tabernáculo de Dios, hay 3 cosas de Dios para nosotros. Y hay 3 cosas de nosotros para Dios. Por eso, antes de hacer el tabernáculo de reunión, primero quiero que hagas el arca, la menorá y los panes de la proposición. Son 3 cosas que vienen de Dios para el hombre. Y cuando estudiemos el arca nos vamos a dar cuenta que están las leyes de Dios, la vara de Aarón y el maná escondido. Lo primero que Dios hace en nosotros es darnos ¿qué? Su ley en nuestro corazón, nuestra mente, la autoridad de Jesucristo y la revelación de la palabra de Dios en nuestra vida. Además de eso te voy a dar la menorá para que no ande más en oscuridad. Jesucristo. Y también te voy a dar la mesa de los panes porque te voy a dar comida todos los días. ¿Quieres salir de la pobreza? Primero ten el arca del pacto y la menorá y después preocúpate por la comida. Hoy muchos se preocupan primero por la comida. Ahora, capítulo 26, subtítulo, el tabernáculo. Alguien que lea, por favor, hermana Marelvis, capítulo 27, el subtítulo, ¿cuál es, por favor? El altar de bronce. Mire la pantalla. Aquí entonces vemos. El altar de bronce es el altar del holocausto. Después, ¿qué dice? El atrio del tabernáculo. Muy bien. Siga, por favor. Aceites para las lámparas. Capítulo 28. Las vestiduras de los sacerdotes. Capítulo 29. Consagración de Aarón y de sus hijos. Capítulo 29, versículo 38.
las ofrendas diarias. Versículo 39, 38 y 39, por favor. ¿Las leo? Sí, señora. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los 2 corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Entonces, además, aquí en el altar del holocausto se ofrecían en la mañana y en la noche, un cordero en la mañana y un cordero en la noche. Versículo 42, por favor, hermana Marelvis. Hermana Marelvis, versículo 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Óigame lo que le quiero decir primero. Mire, esto es importantísimo. Ahí dice una palabra clave en el versículo 42. ¿Holocausto qué? Continuo por vuestras generaciones. Esto no ha parado hasta el día de hoy. Y es algo que nosotros debemos entender, que el Señor siempre se ha provisto de gente que ore, cante, alabe a Dios. Siempre. En toda la historia de la humanidad, mientras allá en la Edad Media, en el oscurantismo, que así se le llama, porque el mundo vivía en una oscuridad, no había nadie que guiara, había una iglesia católica que mataba a cualquiera que dijera lo contrario a ella. Pero en medio de eso, Dios levantó gente que siempre se opuso y dijo: no, señores, usted, papa, no es la voz de Dios, así me cueste la vida. Berengario, Pedro Sabonalora, Pedro Baldo, John Wycliffe, Juan Hughes, ¿quién más? Bueno, en fin, hombres que siempre estuvieron en contra de la falsa doctrina, y estoy hablando de antes de la Reforma, porque vamos a hablar de la Reforma, que no reformó nada, ¿ok? Que nosotros venimos de la Reforma. Estás equivocado. El Espíritu Santo siempre ha tenido su verdadera iglesia aparte. El que guía a la iglesia del Espíritu Santo, y hasta el día de hoy lo ha hecho muy bien, no hay que hacerle reformas. Hay que leer la Biblia para que Él te haga la reforma a ti y tú dejes de vivir en la mentira. Capítulo 30, hermana. Subtítulo: el altar del incienso. Capítulo 30, versículo 11. El dinero del rescate. Capítulo 30, versículo 17. La fuente de bronce. Miren aquí, por favor, la diapositiva. Aquí está. Acá. Ahí está la fuente de bronce. Capítulo 30, capítulo 31. Capítulo 30, versículo 22. El aceite de la unción y el incienso. Mire que hasta como se preparaba el aceite, la unción, mire, el incienso, hasta Dios dijo cómo. Capítulo 31, versículo 18. El becerro de oro. ¿Qué pasó ahí? Que Dios le estaba diciendo a Moisés allá arriba cómo se debe adorar. Israel ya estaba adorando a dioses falsos abajo. ¿Cómo la vieron? Esa es la iglesia de hoy, hermano. Y lo voy a decir con mucho amor, con mucho respeto. Y los de la escuela no me dejan mentir. Nosotros estábamos engañados. Todo por una cosa: no leer la Biblia. Pero cuando comenzamos en las mañanas y en las noches a leer, vea, empezamos a decir: bueno, nos están engañando. No era como dice. Hay una verdad en la Biblia que hay que estudiar, que hay que aprender. Son las 9 en punto de la noche. Vamos a dejar hasta aquí.
Mañana seguimos hablando de este tema porque falta otro regalo más que Dios le da al hombre. El primer regalo que le dio al hombre fue el tabernáculo de reunión. El segundo regalo que le dio al hombre fue la oración. No estoy hablando de la salvación, ya eso es otra cosa, ¿no? La salvación es un regalo inmenso. Pero digo yo, fueron cosas que Dios nos dejó en la tierra para hacer. El tabernáculo de reunión, la oración, el Padre Nuestro, modelo de Jesús. O no, la oración de Jesús, el modelo del Padre Nuestro. Y el tercero lo vamos a ver mañana, que es la armadura de Dios en Efesios 6. Por favor, antes de dormir, échense una ojeadita en Apocalipsis capítulo 4. Léanselo para que vean que así como se adora allá, Dios quiere que se adore aquí. Por eso hay una parte que dice, así como en el cielo, también en la tierra, que se haga tu voluntad. Y a todos los que nos ven y llegan a escuchar este video, una pregunta al aire. Como dicen por ahí, lanzo esta pregunta y me retiro lentamente. ¿Estás haciendo las cosas como Dios dice? ¿Ya te leíste la Biblia 2, 3, 4 veces para que me digas que estás haciendo las cosas como Dios dice? Porque si no te has leído la Biblia una vez, aunque sea, es posible que te estén engañando. Lee la Biblia.